El Día de la Tradición se festeja en Argentina el 10 de noviembre, en honor al nacimiento de José Rafael Hernández, acaecido el 10 de noviembre de 1834. Escritor, político, periodista y militar, fue un bonaerense federal que captó como nadie el drama de nuestro ser nacional, simbolizado en el gaucho Martín Fierro. Luego de la defección de Urquiza, que dejó el campo libre a Mitre y Sarmiento para imponer un liberalismo sin alma, que pretendió imponer un estilo de vida y unas creencias totalmente extrañas a nuestra identidad. Son tiempos de ley de vagancia, herramienta legal perfecta para perseguir al que no tuviera papeles de propiedad o de trabajo, aunque fuera propietario o trabajara para ganarse su pan. El gaucho, la barbarie, está en la mira de Sarmiento. Por eso la mención de Gainza, ministro de guerra del sanjuanino y realizador de las levas forzosas de los gauchos a las fronteras desérticas. El otro apellido ilustre mencionado en el poema es Anchorena, símbolo de la naciente oligarquía porteña que ha de quedarse con las tierras y propiedades de los gauchos. Es el año 1872. José Hernández regresa clandestinamente del exilio y en una habitación del Hotel Argentino frente a la Plaza de Mayo escribe el gaucho Martín Fierro. 7 años después ha de escribir La Vuelta del Martín Fierro. Pero dejemos ahora la palabra a Leopoldo Marechal, el genial autor de Adán Buenos Aires, que en una disertación titulada Simbolismos del Martín Fierro nos deja una brillante clave de interpretación del poema de Hernández. Hay pues en el Martín Fierro un mensaje lanzado a lo futuro, nos dice Marechal. Más adelante se verá cómo el poema también insinúa una profecía concerniente al devenir de la nación. El preludio de la obra en cada una de sus dos partes es demasiado solemne, demasiado reiterador, y no parecería convenir a un simple relato de infortunios personales. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Tal es la invocación que hallamos en el introito de la primera parte. En el preludio de la segunda, Martín Fierro dice: siento que mi pecho tiembla, que se turba mi razón, y de la vihuela al son imploro al alma de un sabio, que venga a mover mi labio y a alentar mi corazón. Y esta desproporción evidente que hallamos entre las advertencias de los preludios y el sentido literal de la obra, nos parecería vislumbrar el anuncio de un sentido simbólico que será necesario rastrear en adelante. Pero ¿cuál es el mensaje de Martín Fierro y a quién va dirigido? Si damos en la contestación de la segunda pregunta, daremos también en la contestación de la primera. Entonces, ¿a quién va dirigido el mensaje de Martín Fierro? Va dirigido a la conciencia nacional, es decir, a la conciencia de un pueblo que nació recién a la vida de los libres y que recién ha iniciado el ejercicio de su libertad. ¿Y por qué necesita un mensaje la conciencia de la nación? Porque la nación desgraciadamente no se ha iniciado bien en el ejercicio de su libertad recién conquistada. Y no se ha iniciado bien porque ya en los primeros actos libres de su albedrío ha comenzado ella la enajenación de lo nacional en sus aspectos materiales, morales y espirituales. Esto que podríamos llamar una tentativa de suicidio precoz, iniciado por el ser nacional en la segunda mitad del siglo XIX, es un drama histórico que muchos han denunciado y cuyo estudio sería útil profundizar, sobre todo en la dirección de los responsables. El mensaje se dirige a todos los argentinos, pero ¿quiénes lo escuchan? Por aquellos días el país cuenta ya con una clase dirigente y con una clase intelectual. No me incumbe a mí el juicio de aquellas dos clases y el de la obra que desarrollaron. Es una empresa que corresponde a nuestra historia política y a nuestra historia de la cultura, respectivamente. Lo que necesito señalar es el hecho incontrovertible de que, con la acción de aquellas dos clases dirigentes, se inicia ya la enajenación
o el extrañamiento del país con respecto a sus valores espirituales y materiales. Martín Fierro, pletórico de su mensaje alarmado, sale recién de la imprenta y busca los horizontes de su difusión. Y entonces, ¿qué sucede? Las dos clases de élite a las que acabo de referirme o lo ignoran o lo aceptan como un hecho literario, que gusta o que no gusta. El mensaje dramático del poema no puede llegar a la clase dirigente, que sufre ya una considerable sordera en lo que atañe a la voz de lo nuestro, ni puede hacerse oír de la clase intelectual, que ya busca en horizontes foráneos la materia de su creación y su meditación. En abono de lo que acabo de afirmar, recuérdese que hasta no hace mucho tiempo los intelectuales argentinos dejaron caer sobre el poema de José Hernández el silencio de la incomprensión o del desdén, un silencio que nos asombra todavía. ¿Cuál era, pues, la única órbita de acción que a Martín Fierro le quedaba? La del pueblo mismo cuyo mensaje quería transmitir el poema. Y entonces ocurre lo enigmático. El mensaje desoído vuelve al pueblo de cuya entraña salió, en sus modestas ediciones, en sus cuadernillos humildes, en su papel magro y en su seca tipografía misional. El gaucho Martín Fierro vuelve a sus paisanos. Es una vuelta de Martín Fierro que no ha escrito José Hernández y que sin embargo es realmente la primera vuelta de Martín Fierro. ¿Para qué vuelve a su origen ese mensaje no escuchado? Para mantenerse allí, vivo y despierto como una llama votiva. Sí, pero una llama votiva requiere una imagen de veneración a quien alumbrar. ¿Y cuál era esa imagen? Era la imagen del ser nacional, que alguien olvidaba o perdía o enajenaba. Y la llama votiva era un voto secreto, la promesa de un rescate o el anuncio y la voluntad de una recuperación. Después los años corren y de pronto Martín Fierro es traído a la ciudad. ¿Qué pasa? El desterrado héroe de José Hernández ha de comparecer ante el tribunal de la crítica erudita. Y en los primeros juicios de Martín Fierro se da el otro enigma. No es ya el de la sordera intelectual, sino el de la incomprensión, ingenua por parte de unos, deliberada por parte de otros, porque hay entonces en el país no pocas inteligencias que saben la verdad de Martín Fierro, pero que no desean el triunfo de aquella verdad. Para el etnógrafo Verbigracia, Martín Fierro es el prototipo del gaucho, fruto de dos razas que se han topado en la historia, fruto híbrido, que como es de rigor, ha heredado los defectos de las dos razas originantes y ninguna de sus virtudes, fruto destinado naturalmente a desaparecer y romántico en la medida de su próxima defunción. Para el crítico sociólogo, Martín Fierro es también un tipo racial de transición, pero en este caso no se detiene el crítico en la naturaleza transitoria y por ende romántica del personaje, sino en sus características del hombre inadaptado a la civilización, en sus perniciosas rebeldías contra las instituciones que rigen al país, en su desapego al trabajo, en su espíritu de vagancia, en su fruición por el homicidio. En aquella época, la mística del progreso indefinido está en su auge y perfuma todas las almas de buena voluntad. Se está montando en el país la usina del progreso con mayúscula, y el gaucho Martín Fierro es un desertor de la usina, una hostilidad militante, lo que hoy se llamaría un elemento de perturbación. A la luz de semejante doctrina tomó cuerpo la leyenda negra del gaucho, que con tanta injusticia y en el transcurso de tanto tiempo gravitó sobre los hombres de nuestro paisaje. Sin embargo, como adelantándose al riesgo de aquel malentendido, el gaucho Fierro había enunciado sus virtudes de trabajador, su concepto del orden en la familia, su piedad religiosa. Todo ese estilo de vivir se había dado ya para él en otros días que Fierro evoca nostálgicamente en la primera parte de su relato. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaba sus días. Y más adelante dice, tuve en mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera, e que iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Sosegado vivía en mi rancho, como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda el desgraciado lamentar el bien perdido.
¿Qué alegato formidable contienen las 3 sextinas que acabo de leer contra la falsa leyenda de un gaucho nómade, sin instinto social, hostil a las leyes elementales de la convivencia? ¿No se ubica Martín Fierro en la plenitud del orden tradicional que hace de la familia el principio y la célula de toda organización humana? ¿Y no hace del trabajo una razón penitencial de su existencia? Veámoslo en esta sencilla pintura de sus quehaceres. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse. Era cosa de largarse cada cual a trabajar. Y mientras domaban unos, otros al campo salían, y la hacienda recogían, las manadas apuntaban, y ansí sin sentir pasaban entretenidos el día. Y como el trabajo penitencial da su fruto de alegría cuando se lo cumple frente a Dios con el ánimo limpio y la conciencia justa, Martín Fierro exclama por fin: aquello no era trabajo, más bien era una junción, o función en el sentido de pasatiempo agradable. En ese orden tradicional vive Martín Fierro. Es un hombre afincado en su llanura con el instinto de la propiedad y su posesión tranquila, centro de un hogar cuyas responsabilidades asume con el trabajo, la vigilancia y el consejo, bien centrado en su fe religiosa, dueño de una clara filosofía existencial que la experiencia le ha enseñado y que lo enriqueció de aforismos. Y de pronto, la ruptura. ¿Qué ha ocurrido? Algo terrible debió suceder para que un hombre confesor y profesor de tal estilo de vida se trocara de pronto en un rebelde y luego en un desterrado. Sí, algo tremendo había sucedido, y lo que verdaderamente sucedió entonces fue que otro estilo de cosas había entrado en el país, y chocaba con el estilo propio del ser nacional, y lo hería y lo desplazaba. Frente a esa invasión, Martín Fierro es el hombre de la rebeldía, porque es el hombre de la lealtad. ¿Lealtad a quién? A la esencia de su pueblo, al estilo de su pueblo, al ser nacional, amenazado y confundido. A mi entender, ahí está la verdadera pista del Martín Fierro, la que yo he seguido y me ha dejado entrever en el poema de José Hernández un sentido simbólico paralelo del sentido literal que todos conocen y que fue hasta hoy materia de la crítica literaria. En el poema de José Hernández, tal agresión se traduce por modo de símbolo y con meridiana claridad en los infortunios del gaucho Martín Fierro, que simboliza el ente argentino y el pueblo de la nación. Claro está que Martín Fierro lucha, y es el ente argentino quien lucha en él, pero es derrotado al fin, y el estilo invasor contra el cual peleaba lo induce a refugiarse en el desierto. ¿Qué significa en ese viaje al desierto y su permanencia en él? Quiere decir simbólicamente que por primera vez en su historia el ente nacional no es el actor protagonista de su destino. Expulsado de la escena, se convierte ahora en un lejano espectador del drama. Y como el drama que se representa es el suyo propio, el ente nacional es un atormentado espectador de sí mismo, de su enajenación y de su ausencia. Y bien, simbólicamente hablando, el desierto es la imagen de la privación. Martín Fierro, es decir, el ente nacional, vive ahora en la privación de sí mismo en tanto que protagonista de la patria. Pero el desierto es también la imagen de la penitencia, en el sentido de penar y de purificarse con la pena. Y Martín Fierro cumple ahora en el desierto aquel trabajo de purificación. ¿Para qué?, se me dirá. Y respondo, si el desierto para el ente nacional es algo así como una suspensión de su destino, merced a la cual el personaje ha quedado inmóvil y fuera de la escena, claro está que su purificación se hace con vías a un regreso. ¿Regreso a qué? A la escena de la que fue arrojado y a las acciones del drama cuyo protagonista dejó de ser. Una vuelta de Martín Fierro se anuncia ya como imprescindible. Pero antes es necesario que Martín Fierro llegue hasta el fin de su vía penitencial. Y ese fin se da exactamente cuando Martín Fierro pierde a su amigo Cruz. La soledad del personaje ya es absoluta y se manifiesta en una total desolación de su cuerpo y de su alma. Privado de tantos bienes y perdido en tierra ajena, parece que se encadena el tiempo y que no pasara, como si el sol se parara a contemplar tanta pena. Y dice también refiriéndose a Cruz,
En mi triste desventura no encontraba otro consuelo que ir a tirarme en el suelo al lado de su sepultura. Ese abrazarse al suelo como alivio único de su desesperanza tiene un valor simbólico cuya evidencia nos excusa de toda explicación. Lo que sucede luego es altamente significativo. Hallándose Martín Fierro un día en aquella posición de su cuerpo y en aquella desolación de su alma, oye de pronto los lamentos de la cautiva y se pone de pie. Aquel acto simplísimo lo arranca de su inmovilidad y el espectáculo de la cautiva martirizada por el indio lo devuelve a la acción. ¿Por qué? Sencillamente porque en el drama de la mujer cautiva Martín Fierro ve de pronto el drama de la nación entera, como si aquella mujer en el doble aspecto de su cautiverio y su martirio encarnara repentinamente ante sus ojos el símbolo del ser nacional, enajenado y cautivo como ella. Y si Martín Fierro también es la encarnación simbólica del ente nacional, no hay duda de que al enfrentarse con la cautiva, nuestro héroe se enfrenta consigo mismo y se ve a sí mismo en ella, como si la cautiva en aquel instante fuese un clarísimo espejo de su conciencia. Y lo que Martín Fierro ve ahora en aquel espejo es lo que lo decide la acción. Su batalla con el indio, tan minuciosamente descrita y en un son tan homérico, nos revela desde ya la importancia extrema que José Hernández atribuye al episodio. ¿Acaso el poeta vislumbra en él la trascendencia de un símbolo? Si no lo vislumbra, ya estaba en los potenciales de su canto. Lo que podemos afirmar es que nuestro héroe, al rescatar a la mujer cautiva, empieza ya el rescate de la patria, y que la patria misma es la que vuelve con él a la frontera, y que vuelve a la acción desde su destierro, y montada en ese caballo que será eternamente un símbolo de la traslación y del combate. Martín Fierro, el ente nacional, ha regresado y anda por la frontera. El desterrado busca noticias del mundo que abandonó hace 10 años y en la frontera se halla con sus 2 hijos. ¡Ay! El relato que de sus vidas hacen los 2 mozos enseñará a Martín Fierro que la enajenación del ser nacional y su ausencia del país no solo continúan, sino que se han agravado. En la historia del segundo hijo de Martín Fierro hace su aparición un personaje novedoso, el viejo Vizcacha, sobre cuyos rasgos anímicos la crítica ya emitió su dictamen. Sin embargo, y a mi entender, el viejo Vizcacha no es la manifestación de ciertos valores negativos imputables al ente nacional, sino la expresión simbólica de aquella parte del ser nacional, que desertando de su propio estilo se adaptaba cazurramente al estilo invasor y se hacía su cómplice. La circunstancia de que el viejo sirviese a la autoridad y se hiciera el menguado tutor del hijo de Fierro, su torpe filosofía de vencido, todo ello parece confirmarlo, pese a la gracia que sus famosos consejos nos hacen todavía. Lo cierto es que tales noticias de la realidad nacional llegan a Martín Fierro y no parecen influir en su propósito de acción como no sea estimularlo. Así llega el momento fundamental del poema, y digo fundamental porque la clave del Martín Fierro se oculta y se revela en su despedida. En el instante justo en que Martín Fierro, sus 2 hijos y el hijo de Cruz van a separarse, y antes de desparramarse para empezar vida nueva, en aquella soledad Martín Fierro con prudencia a sus hijos y al de Cruz les habló de esta manera. Y lo que les transmite a modo de consejo es la ética del ser nacional y su filosofía del vivir, como para que los 3 basen en una y en otra su acción futura. Van ellos a cumplir una acción, dice José Hernández al iniciar el canto último de su poema. Después a los 4 vientos los 4 se dirigieron. Una promesa se hicieron que todos debían cumplir, mas no la puedo decir, pues secreto prometieron. Los 4 vientos quieren decir los 4 puntos cardinales de la patria, y los viajeros que por extraña coincidencia son 4 ahora, ya que el hijo de Cruz aparece al fin con sospechosa oportunidad, se dirigen en un orden no menos sospechoso al sur, al norte, al este y al oeste. Hay en aquella partida una distribución ordenada que yo calificaría de misional. Y luego, ¿cuál fue la promesa que se hicieron y que todos debían cumplir y cuyo secreto importaba tanto?
sin duda fue la promesa de guardar el secreto de una consigna vinculada naturalmente a la misión que se proponían cumplir. ¿De qué misión se trataba? A no dudar, se trataba de una misión tendiente al rescate del ser nacional y a su restitución al escenario de la historia, como único protagonista de su destino. Y en el último canto de Martín Fierro puede rastrearse incluso una metodología de la acción. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo, que el fuego para calentar debe ir siempre por abajo. Trabajar por abajo, en el humus auténtico de la raza, con la raíz hundida en sus puras esencias tradicionales. He ahí la metodología de su acción futura, porque el humus de abajo siempre conserva la simiente de lo que se intenta negar en la superficie. Tanta confianza tiene su autor en el poder constructivo de la obra que al finalizar el canto último dice: y en lo que explica mi lengua todos deben tener fe, no se ha de llover el rancho en donde este libro esté. Hipérbole que tiene algo de magia y mucho de profecía. Por todo ello, la profundización de los estudios martinfierristas constituye una empresa obligatoria de los argentinos. Al cumplirla puede ser que José Hernández, el postergado y el no entendido, nos pueda sonreír desde sus bien merecidos laureles. Leopoldo Marechal. Amigos, espero que a pesar de la extensión les haya gustado. Solo un par de observaciones quiero agregar. Qué diferente la interpretación de Marechal a la del materialismo histórico, que ve en la incorporación de Hernández al Senado un abandono de su lucha. Por el contrario, el autor de Adán Buenos Aires nos invita a continuar luchando por el rescate del ser nacional, porque en pleno siglo XXI siguen vigentes estos versos. Le advertiré que en mi pago ya no va quedando un criollo. Se los ha tragado el hoyo o juido muerto en la guerra, porque amigo en esta tierra nunca se acaba el embrollo.